Los Forjados en la Tormenta son una facción de la Gran Alianza del Orden compuesta por los campeones favoritos de Sigmar. Son héroes y heroínas mortales que han sido transformados en guerreros y guerreras sobrenaturales en las forjas de Aesir, acogiendo en sus cuerpos una parte del poder del propio Sigmar. Representan la ira encarnada del dios rey y fueron creados con un solo objetivo: la guerra. Son los marines espaciales de este universo. Son solo una mera copia versión ¡Mentira! Mentira, mentira, cochina, cochina la mentira y cochino lo que la repiten. Lo único en lo que se parecen a los Astartes es en sus enormes sombreras y que son los poster boys de este universo. Nada más. Y en este video se los demostraré. Hoy planeo hablarles de lo mejor que tiene Warhammer Age of Sigmar. Pero antes les recuerdo que si les gusta el video no olviden dejar su like, suscribirse y comentar, que eso me ayuda un montón. Y síganme en Twitter, no sean giles. Gracias. Tras su retiro a Aesir, Sigmar bloqueó mágicamente los portales que llevaban a su reino, siendo necesario que se abrieran simultáneamente desde ambos lados para romper su clausura. Gracias al aislamiento del reino de los cielos, el dios rey pudo preparar su contraofensiva. Necesitaba crear nuevos y vastos ejércitos lo suficientemente preparados, no solo para poder plantar cara a las fuerzas del caos, sino para superarlas en el campo de batalla. En conjunto con el dios Grungni y Dracothion, idearon un plan para formar un poderoso ejército que pudiera luchar por mucho tiempo. Juntos tomaron las almas de héroes de los reinos mortales para convertirlos en poderosos guerreros inhumanos, en un proceso de comunión con las energías de Aesir, conocido como la Reforja. Construyeron una fortaleza factoría en el reino de los cielos que sería conocida como el Sigmarabulum, y un artefacto para forjar a su nuevo ejército conocido como el misterioso y arcano Yunque de la Apoteosis. El primero en ser creado, el primer forjado en la tormenta, fue y es el Celeste Supremo. No se sabe quién fue durante su vida mortal, pero lo que sí se sabe es que el dios rey trabajó larga y duramente en este proceso arcano. Sin embargo, cuando se completó este gran trabajo, la creación de Sigmar no se elevó. Simplemente yació inerte como en un sueño. Sigmar entendió que incluso el mejor guerrero estaba incompleto sin el arma adecuada. Buscó y recuperó a Gal-Marath y lo llevó a la bóveda prohibida, colocándolo en la mano de su creación. Los ojos del guerrero se abrieron y se alzó con alas ardientes para cumplir con su destino. El Celeste Supremo es la encarnación misma de la tormenta de Sigmar. Aquellos que se encuentran con el Celeste Supremo en la batalla enfrentan la peor parte de la ira del dios rey, porque él es el ángel vengador de Aesir, el portador del martillo del mundo y el primer vástago de Sigmar. A partir de ahí empezó el proceso de creación del resto del ejército del dios rey. Miles de almas fueron arrebatadas de los reinos mortales y llevadas a los cielos para ser reforjadas y convertidas en los que serían llamados los Forjados en la Tormenta. Esta práctica no estuvo exento de polémica, puesto que al desposeer de sus mayores héroes y heroínas a muchos de los pueblos de los diferentes reinos mortales, la invasión de los poderes ruinosos se aceleró considerablemente. Sigmar no solo buscó reclutas vivos, algunos guerreros espectrales y almas extraídas de los inframundos de Shyish fueron arrastrados para ser convertidos también en los nuevos forjados en la tormenta. A pesar de la intención de crear un gran ejército, tras reclamar tantos guerreros, Shyish se quedó sin defensores, dejando a merced del caos sus inframundos. Nagash nunca perdonaría esto. Estos héroes y heroínas adquirieron un nuevo cuerpo más poderoso y una porción del poder de Sigmar mediante el proceso de reforja. Se trataba de una nueva vida, en la que incluso adquirirían un nuevo nombre junto con la determinación de obedecer al dios rey y luchar contra sus enemigos. Armados con armas y armaduras de Sigmarita, estos guerreros y guerreras serían inmortales, puesto que tras su muerte, tanto su cuerpo como sus pertrechos serían transportados mediante un relámpago de vuelta a Aesir, para ser reforjados de nuevo. Todos los candidatos a convertirse en forjados de la tormenta son elegidos personalmente por el dios rey Sigmar,
y es investido con el poder de 12 mortales y encargado de la tarea de devolver la esperanza a los reinos. Generalmente esta elección viene condicionada tanto por el carácter del candidato como por su habilidad marcial, pero en última instancia esta elección obedece a los designios de Sigmar. Aunque buena parte de las fuerzas de los forjados en la tormenta fueron reclutados durante la era del caos, durante la era de Sigmar el dios rey ha continuado reclutando candidatos y ampliando sus fuerzas. Hay que tener en cuenta que, aunque la mayoría de los candidatos son humanos, pueden ser elegidos miembros de otras razas. Durante la era del caos, Sigmar acostumbraba a seleccionar a personas que hubiesen resistido hasta el final contra las fuerzas conquistadoras demoníacas. En muchos casos, el candidato era transportado justo antes de morir a Azyr, mediante un relámpago, escapando en el último instante de las garras de sus enemigos. Sin embargo, en otras ocasiones, el candidato era captado tras sufrir un horrible final a manos del enemigo. Durante la era de Sigmar se mantuvo esta dinámica, aunque aplicada a individuos que muestren especial resistencia no solo contra el caos, sino también contra el resto de enemigos de Sigmar. La reforja es el proceso mediante el cual el alma de una persona es reformada e imbuida de una porción del poder del dios rey Sigmar. Mediante esta técnica se puede crear un forjado o devolver a la vida a uno que haya muerto. Todo candidato a hacer un Stormcast antes de su primera reforja disfruta de un festín de 3 días en Heldenhall, el gran salón de los héroes, para poder prepararse para pasar el duro proceso que le espera. Dicho proceso se inicia en la Cámara del Mundo Roto, donde sus cuerpos son despedazados por relámpagos y luego reformados. A los que sobreviven se les imbuye con poder divino y se les envía a los hitos de la templanza, una dura sucesión de pruebas en las que se pone a prueba el alma. Estas 7 pruebas fueron creadas por el propio Grungni, y solo él y Sigmar conocen los detalles de las mismas. Finalmente llega su prueba final en el Yunque de la Apoteosis, donde son finalmente forjados como Stormcast Eternals, o Forjados de la Tormenta en español, o Eternos de la Tormenta, como se te cante llamarlos. Imbuidos en las energías de los cielos y dotados de una porción del poder del rey dios Sigmar, originariamente este proceso era vigilado por 12 caballeros invocadores acompañados por evocadores. Los caballeros invocadores se encargaban con sus cantos de aplacar las almas que iban a ser reforjadas. Este proceso era supervisado además por diversos lores arcanos. Existen varias complicaciones que pueden darse durante el proceso de la reforja. Por una parte, el ciclo de muerte y resurrección en el que están inmersos los forjados los va alejando paulatinamente de su anterior vida mortal. Aunque los Stormcast se aferran a los cada vez más escasos recuerdos que conservan de su vida anterior, se suelen mostrar fríos y distantes con los miembros de los distintos pueblos libres que han jurado proteger. Muchos de ellos son incapaces de empatizar con los problemas de la gente corriente, mientras viven enfrascados en su defensa perpetua de sus fronteras. Al no reaccionar frente al bajo nivel de vida alcanzado en los suburbios de algunas ciudades libres, han dado pie de manera involuntaria a que se generen revueltas en esas áreas exigiendo mejoras en la calidad de vida de sus pobladores. Más preocupante aún es la fría y violenta reacción que han tenido varios Eternos de la Tormenta. Suelen darse además cambios extraños de tipo físico. Algunos Stormcast pierden la voz o adquieren un tono similar al de una tormenta. A otros les salen pequeños chisporroteos de los ojos al enfadarse. Sangran pequeños relámpagos o brillan envueltos en una luz celestial. Existe una enorme variedad de cambios de esta índole, algunos más beneficiosos que otros. La otra polémica es mucho más siniestra, un secreto a voces del que la mayoría de forjados evitan hablar. Durante el proceso de reforja, un alma es descompuesta completamente en la Cámara del Mundo Roto, para poder ser reforjada posteriormente. Esta parte del proceso es muy delicada y dolorosa, pudiendo producirse auténticas catástrofes en el proceso. Determinadas almas, presas del torbellino de emociones al que se ven expuestas, se transforman en criaturas de la tormenta, seres compuestos por energía etérica, que se ven dominados completamente por un comportamiento violento e irracional. Originariamente, los miembros de las cámaras sacrosantas supervisaban esta parte del proceso, asegurándose de que no se produjeran accidentes y actuando en consecuencia en el caso contrario.
Sin embargo, el despliegue masivo de las cámaras sacrosantas en los diferentes reinos mortales tras el inicio de las guerras del alma llevó a que el proceso de reforja se viera privado en muchos casos de su inestimable ayuda, aumentando considerablemente el número de accidentes en esta índole. Una vez terminada su reforja, para los forjados en la tormenta empieza un periodo de entrenamiento en el que aprenden a luchar tanto individual como colectivamente. Pocas horas después de su reforja, el recién creado forjado es sujeto a una serie de pruebas y entrenamientos más allá de las capacidades de un mero mortal. Estos ejercicios son implacables, diseñados para perfeccionar sus habilidades ya de por sí mejoradas en la reforja y llevarlas a un nivel preternatural. Solo cuando el forjado ha alcanzado la perfección en su habilidad marcial, se le permite entrenar con sus camaradas. Los forjados de la tormenta aprenden en esta fase a pivotar al unísono o a formar muros de escudos de manera inmediata y coordinada, obedeciendo las órdenes de sus oficiales. Asimismo, las distintas unidades aprenden a sincronizarse y complementarse en la batalla. Generalmente, este entrenamiento colectivo tiene lugar en el Gladiatorium, un campo de entrenamiento mágico creado por Malerion, en el que los guerreros pueden combatir entre ellos encarnizadamente con la seguridad de que saldrán indemnes del recinto. Tanto las armas como la armadura de una Stormcast Eternal es forjada con Sigmarita por los famosos 6 herreros, un grupo de artesanos Duardin. La habilidad de los 6 herreros es legendaria y su apoyo le fue prestado a Sigmar por el propio Grumni. Si una Stormcast Eternal muere, su cuerpo y equipo es trasladado automáticamente mediante un relámpago de vuelta al Sigmaron. Su alma es custodiada en los almacenes de almas, hasta ser transportada nuevamente a la cámara del mundo roto, donde será reforjada de nuevo. Teóricamente este proceso puede repetirse de manera indefinida, razón por la cual a los forjados de la tormenta se les considera dotados con la inmortalidad. Sin embargo, si un Stormcast muere a causa de determinados ataques mágicos o su alma es de algún modo atrapada tras su muerte, dicha alma no podrá volver a Sir para ser reforjada. Además, pueden darse diversos problemas durante las sucesivas reforjas. Son todos estos factores los que relativizan la inmortalidad de un Stormcast. Teóricamente, un forjado en la tormenta recibirá un nuevo entrenamiento tras cada una de sus reforjas, de manera que se reevaluarán sus capacidades en combate. Todos los forjados de la tormenta comparten una enorme devoción hacia el dios rey Sigmar. De hecho, resulta habitual verlos recitar juramentos u oraciones al dios rey, y acostumbran a decorar sus armas y armaduras con pergaminos con escrituras que hablan tanto de dichas oraciones y juramentos como de victorias y conquistas. Los forjados también suelen cantar diferentes himnos a su dios, tanto cuando están marchando como cuando están combatiendo. Su lealtad al dios rey es total. Las órdenes directas de su dios son aceptadas sin tribulaciones, aunque pueden existir divergencias a la hora de interpretarlas. Si un forjado tiene alguna duda o cuestionamiento acerca de las decisiones de su dios, generalmente acudirá a un Lord Relictor para que se las resuelva. Tal es su obediencia que durante muchos años los forjados apenas se atrevían a comentar entre ellos opiniones acerca de los defectos del proceso de la reforja. E incluso en cuanto se han hecho patentes estos defectos, en ningún caso ningún forjado ha considerado siquiera el criticar a Sigmar por esta situación. Aunque pueden existir conflictos puntuales, en general los forjados en la tormenta son leales y respetuosos con sus camaradas. Siempre tienen en cuenta el rango al dirigirse a sus superiores, y al tratar con forjados de rango igual o inferior, se refieren a ellos como hermano o hermana. Solo se han dado casos de conflictos internos en las filas de los forjados en la tormenta, a la hora de tratar con los guerreros redimidos por el Celeste Supremo. Muchos forjados recuerdan con rencor las acciones pasadas de estos nuevos camaradas y recelan de los mismos, a veces abiertamente. En muchos casos, estos guerreros redimidos observan con pesar que son mal vistos por sus camaradas, sin importar cuántas veces demuestren su valía en el combate. En la novela War Beast se nos indica que los forjados de la tormenta se comunican en un lenguaje propio de Aesir, utilizado por el propio Sigmar y sus inmortales, o sea, los Stormcast. Este lenguaje se nos describe como si sonaran truenos y música al mismo tiempo, además de que se recalca que se habla en voz muy alta, para que puedan ser escuchados en medio de la batalla. Una característica sorprendente en este aspecto es que todas las lenguas humanas se pueden encontrar en la lengua de los inmortales.
y que con un poco de estudio y atención, un forjado en la tormenta puede aprender los rudimentos de cualquier lenguaje humano con gran velocidad. Esta habilidad resulta altamente útil al tratar con pueblos supervivientes de los diferentes reinos mortales. En la Era de la Bestia, los forjados en la tormenta se han visto obligados a actualizar y adaptarse a las nuevas batallas y necesidades ante nuevos enemigos y amenazas. Grungni viajó a Sir y se selló en las cámaras más profundas del Sigmar Abulum, sin ni siquiera permitir entrar a los 6 herreros. De allí emergió con un set de nuevas armaduras que serían conocidas como armaduras atronadoras. Ahora que los rugidos asolan los reinos mortales en la Era de la Bestia, han pasado de defender lo que es suyo a expandirse para generar nuevas naciones sigmaritas, para aumentar su magnitud ante lo que está por venir. Las Huestormentas son la organización principal de los forjados en la tormenta. Son cuerpos militares independientes, organizados y disciplinados, cuyo objetivo es cumplir las misiones encomendadas por el dios rey. Solo Sigmar conoce el número exacto de Huestormentas que existen, puesto que el Sigmar Abulum ha permanecido oculto por un velo de secretismo durante centenares de años. Su población es variable, pero suelen poseer entre 5 y 10.000 guerreros que va creciendo en número con el paso del tiempo. Debido a las tribulaciones y las eras que han pasado, las Huestormentas se han ido adaptando a las nuevas batallas y desafíos de los reinos mortales. El Lord Comandante es el líder supremo de las Huestormentas y es el que hace cumplir la voluntad de Sigmar. Solo se conocen 5 en profundidad: los martillos de Sigmar, la Huestormenta que más batallas ha vivido a lo largo de la historia, y la hueste ejemplar del dios rey. Son la punta de lanza de las Huestormentas, lideran el camino de las nuevas batallas con un compromiso completo hacia la victoria. Cuentan con recursos casi ilimitados y sus guerreros se ejercitan más que ningún otro a la espera de una batalla. No le temen a nada más que a fracasar ante los ojos del dios rey Sigmar, y es por ello que cargan con una responsabilidad inmensa que los lleva a obtener victorias inverosímiles por pura determinación y a un alto precio en bajas. Para muchos son considerados la imagen definitoria de los forjados en la tormenta. Todos los que piensan en los Stormcast se les vienen a la mente los martillos de Sigmar, y en las catedrales y tabernas de las ciudades libres se entonan canciones sobre sus leyendas. Son conscientes de la referencia que provocan en los mortales y luchan para nunca hacer perder esa fe en ellos y en el propio Sigmar. Las constantes reforjas de los martillos de Sigmar ha comenzado a provocar en sus guerreros visiones celestiales, auras de relámpagos azulados en su cabeza y manifestaciones de energías. Son los Poster Boys entre los Poster Boys. Después están los Caballeros Sagrados, conocidos como los Fieles, los Salvadores Argentios y los Guardianes de Almas. Adoptan el manto de los Cruzados de Sigmar, mientras llevan la luz de Azyr a los lugares más inmundos de los reinos mortales. Los esfuerzos de los Caballeros Sagrados se centran en depurar la corrupción de las tierras, y es por esto que son considerados la Huestormenta más dispuesta a colaborar con facciones externas como las ciudades de Sigmar o los Sylvaneth. Son guardianes de santuarios y sanadores, y su fuerza se basa en la fe. Fueron la cuarta Huestormenta en ser fundada. Se dice que más de uno de ellos se ha extraviado en el infierno del jardín de Nurgle, y algunos incluso han salido vivos del juicio traumatizados, pero de alguna manera aún cuerdos y aún más decididos en su deber de limpiar los reinos. Suelen entonar letanías de protección y gritos de guerra ligados a la fe. Gracias a esto son capaces de soportar todo con estoicismo silencioso. Le siguen los Yunques de Heldenhammer. Son los héroes oscuros y melancólicos de una era antigua, reforjados cuando el mundo roto se extiende en su aspecto más siniestro. Han llegado a abrazar la muerte que alguna vez temieron y luchan como los caballeros espectrales de alguna leyenda ominosa. Sí, efectivamente, sus almas son de los héroes de Warhammer Fantasy. Preservan los ritos de batalla y las prácticas de los viejos tiempos, y estos son aún más potentes porque combinan el conocimiento de los antiguos con la vitalidad y la fuerza de lo nuevo.
Todos los yunques vivieron como sombras en Xish durante siglos antes de ser llevados a los ejércitos de Sigmar. Por lo general tienen un modo de hablar arcaico, el hábito de recordar a guerreros míticos como si fueran viejos amigos, y referirse a victorias legendarias como si hubieran sucedido ayer. Tomaron el papel de guardianes del más allá, acogiendo con beneplácito todas las oportunidades de regresar a Xish y romper las cadenas de los tiranos y señores que intentaban esclavizarlos. Los cultos mórbidos y las logias en catacumbas ganaron influencia en la cultura de los yunques, reverenciando muchos de ellos a una figura ancestral conocida como Morda, el jinete pálido, maestro del cuervo sombrío. En las leyendas de Xish, ese antiguo dios desafió a Nagash y, sin embargo, permaneció completo, y los yunques intentan hacer lo mismo. Los templarios astrales, conocidos también como los matadores de bestias, las garras del cielo y el azote de los tiranos, son considerados como una de las huestormentas más feroces y está compuesta por guerreros tribales que disfrutan, como salvajes, de la guerra. Ponen constantemente a prueba su destreza para la caza y honran a Sigmar mediante la destrucción de sus enemigos. Sus guerreros son famosos por ser cazadores instintivos y poseer un intelecto digno de tumbar a los monstruos más imponentes. El aspecto de los templarios astrales es de unos bárbaros cubiertos con gruesas pieles, tatuajes y carne marcada. Suelen colgarse y portar calaveras y tótems para aumentar su apariencia bárbara. Si bien poseen una adoración por el dios rey Sigmar, los templarios astrales realizan fogatas para honrar, a través de rituales, a las bestias divinas totémicas que veneraron antes de convertirse en forjados. Muchos templarios toman al oso como su tótem por su resistencia y fuerza, ya que para derribar a la presa más feroz, incluso una hoja afilada necesita el poder de un campeón para conducirla. Y por último están los leones de Sigmar. Es una hueste misteriosa y leal, de la que solo se conocen su heráldica y un rugido atronador que usan como grito de guerra. Portan armadura de sigmarita de color dorado y púrpura oscuro. Por debajo del Lord Comandante se encuentra un escalafón de mandos divididos en 4 templos encargados de equipar y entrenar a los distintos oficiales de la Huestormenta antes de asignarlos a las distintas cámaras. Las fuerzas de los forjados en la tormenta son una meritocracia, por lo que los distintos mandos deberán sobresalir en sus artes propias antes de obtener su grado. Son los templos los encargados de efectuar estas pruebas. Actualmente se conocen 4: Templo Heraldor, Templo Judicator, Templo Relictor y Templo Valedictor. Todos cumplen la misma función. Los oficiales generalmente llevan grabadas en su armadura cabezas de distintas bestias de Asyr como marca de honor. Estos oficiales se dividen básicamente en 2 tipos: lores y caballeros. Los primeros son los oficiales de rango más alto, y generalmente un lord es el encargado de liderar una cámara, mientras que los caballeros son oficiales de nivel inferior, aunque pueden aún así liderar pequeñas fuerzas en el campo de batalla. Las cámaras son formaciones especializadas e independientes que presentan en parte la identidad de las Huestormentas. El número de cámaras varía según la Huestormenta y son consideradas las bases de sus fuerzas, y se encuentran dirigidas por el eslabón de mando de los lores. Cada cámara cuenta asimismo con una cadena de mando propia y capacidad para dotar de equipo y entrenamiento a sus tropas. Tienen además un nombre propio, siendo en muchos casos bautizadas en honor de su líder. Existen distintos tipos de cámaras, cada una de ellas especializada en una tarea. De hecho, cada una de ellas tiene un número distinto de efectivos, tropas y oficiales. También existen cámaras que aún están cerradas y se desconocen su naturaleza. Las cámaras de los forjados se dividen en 2 grupos: cámaras de ataque, destinadas a combatir en diversos escenarios de guerra, y cámaras de tempestad, cuya función es dar apoyo a las cámaras de ataque. Las cámaras que están abiertas son las cámaras guerreras, las más comunes de todas las cámaras, destacando por su versatilidad y flexibilidad táctica, y conforman la línea de batalla, el corazón y el alma de las distintas Huestormentas. Las cámaras ejemplares, compuestas principalmente por infantería pesada de élite, y se emplean generalmente para efectuar ofensivas. Cámaras de heraldos, basan su estrategia en su velocidad y maniobrabilidad. Estas tropas constituyen los ojos y oídos de sus Huestormentas, y suelen ser las primeras en confrontar al enemigo. Cámara Extremis posee un potencial destructivo y aniquilación despiadada, y son las formaciones de forjados más raras de ver. Cámara Auxiliar de Vanguardia, consideradas las cámaras que encabezan la hueste del dios rey,
el arma de precisión de Sigmar, y se caracterizan por ser las más veloces, ágiles de pensamiento e intrépidos exploradores. Cámaras sacrosantas, conocidas por estar compuestas de guerreros místicos, hechiceros y campeones arcanos. Y la última es la cámara de perdición. Se trata de un grupo de guerreros curtidos en 1000 batallas y que han sido reforjados innumerables veces. Después, las cámaras cerradas son la cámara del pacto y la Logister. No se sabe nada de ellas ni de por qué fueron cerradas. Los cónclaves son una formación subordinada a un papel específico en la batalla. Cada cámara se divide a su vez en varios cónclaves, que a su vez suele dividirse de 3 a 9 séquitos. Su objetivo es preparar y equipar a los guerreros de Sigmar para luchar entre las filas de las cámaras. Los cónclaves son 6. Cónclaves redentores. Destacan por entrenar y equipar a las tropas de línea de la mayoría de cámaras. El cónclave Justicar es la fuerza de fuego a distancia conocida como la Furia y la Tempestad. Cónclaves de paladines. Destacan por estar compuestos por infantería pesada de élite. Cónclaves Ángelos. Destacan por entrenar tropas con alta movilidad especializadas en operar en las posiciones enemigas. Cónclaves Corpuscantes. Destacan por entrenar y equipar a tropas capacitadas en el manejo de las artes mágicas. Cónclaves Ordinatos. Destacan por entrenar y equipar tropas capacitadas en el manejo de maquinaria de guerra mágica. Los cónclaves dividen sus fuerzas en séquitos, el escalafón final en la organización militar de los forjados. Son congregaciones de héroes y guerreros con vínculos muy estrechos. En la práctica son escuadras formadas por relativamente pocos efectivos que realizan tareas y misiones concretas durante la batalla. Los séquitos están liderados por oficiales que generalmente llevan el apelativo mayor. Por ejemplo, un séquito de liberadores tiene como oficial a un libertador mayor. Las hermandades son formaciones no permanentes de forjados en la tormenta, diseñadas para necesidades específicas y dirigidas por un lord o caballero. Sus séquitos y sus comandantes se eligen entre varios cónclaves y cámaras. Estas hermandades pueden reunirse con anticipación o bien en el mismo fervor de la batalla. Una vez que cumplen su objetivo, generalmente se disuelven con rapidez, aunque hay excepciones. La elección de los oficiales y séquitos que conforman la hermandad se realiza atendiendo a los pormenores de la misión. Las Fortormentas son las principales fortalezas y bastiones principales de las Westormentas. Generalmente estas fortalezas se construyen en torno a portales del reino o en enclaves de especial interés estratégico, y en muchos casos su construcción y desarrollo genera que en torno a ellas se conforme una ciudad de Sigmar. Cada Fortormenta es única en sí misma, y es tanto una obra de arte arquitectónico como un bastión inexpugnable. Los forjados en la tormenta no son marines espaciales. Estos últimos, en su mayoría, no tienen carisma o personalidad. Los guerreros de Sigmar, a pesar de que también están diseñados para la guerra, conservan su actitud mucho mejor que los astartes, y eso hace que duela más la reforja. Su voz, sus gestos, su actitud, sus recuerdos, todo su ser se va perdiendo. Esto ha vuelto locos a algunos Stormcast hasta el punto en que hubo uno que traicionó a Sigmar y se unió al caos. La reforja cada vez se hace más peligrosa, pero los forjados en la tormenta siguen batallando. Seres eternos que darán su vida por Sigmar y defenderán los valores del orden hasta el amargo final.